es importante entender que actualmente ya es difícil trabajar, producir, si no maneja un cierto tipo. O sea, no nada más es el conocimiento, sino la herramienta me permite llevar el conocimiento ahí donde puede ser útil. Entonces, y además la otra cosa es que las prioridades históricas van cambiando. Actualmente ya no es suficiente con diseñar, no, ahora hay que fabricar. Más, todavía más que eso, si queremos ser consecuentes con el lema, lo que es la técnica, hay que fabricar. No hay manera de servir si no hay productos, si no hay fabricación. Aunque sea a nivel piloto, si no hay fabricar, no, pero a nivel piloto, a nivel prototipo. Que se hagan las cosas, que las cosas no nada más queden idea, ¿no? Que realmente se aterricen. Esa es la idea de la charla. Pues bueno, para empezar, vamos a dar un aplauso aquí. Gracias, pues muy buenas tardes. Vamos a dar una breve plática acerca de lo que son las herramientas que se utilizan para hacer el trabajo que estamos desarrollando en algunos de los laboratorios aquí del centro, ¿verdad? Como bien dice el doctor Barrón, hoy vamos a hablar un poquito de las herramientas EDA, es decir, vamos a hablar de estas herramientas que se enfocan a lo que es el Electronic Design Automation. Estas herramientas EDA son conjuntos de programas, son suites de software que, como nos dice ahí, nos sirven, son empleados para diseñar, para simular, verificar y construir sistemas electrónicos como pueden ser circuitos integrados, tanto del ámbito del terreno digital como del terreno analógico e incluso combinaciones de estos dos, es decir, podemos hacer diseños de circuitos integrados de señal mixta, ¿sí? También estas herramientas están encaminadas al proceso de desarrollo de prototipos, sobre todo de circuitos digitales, cuando utilizamos dispositivos programables como son, por ejemplo, los FPGAs. Las herramientas EDA son utilizadas también muy ampliamente para lo que es el diseño y la fabricación de placas de circuito impreso, ¿sí? Muchos en la licenciatura hicimos nuestros circuitos impresos, los metimos a la solución de cloruro férrico y eso nos permitió construir un pequeño circuito que nos permitió desarrollar una práctica o presentar algún trabajo, ¿verdad? Las herramientas EDA, bueno, dentro de sus principales funciones, porque en realidad existen muchas, se basan o se enfocan en lo que es la captura de diagramas esquemáticos, diseño de placas de circuito impreso, PCBs, simulación utilizando, por ejemplo, si es simulación analógica, utilizando SPICE, o también podemos hacer simulación digital. Tenemos distintas formas de simulación. Y también podemos hacer lo que se conoce como verificación de reglas. Antes de mandar fabricar o producir algo, hay que revisar que cumpla con ciertas especificaciones para ver si este circuito, esta placa, etcétera, va a poder funcionar a futuro, ¿no? O va a poder ser fabricado. Existen muchas compañías que se encargan de producir estas herramientas EDA. Algunas de las principales son, por ejemplo, estas tres. Siemens EDA, que antiguamente se conocía como Mentor Graphics. Siemens absorbió esta compañía y bueno, pues es de los líderes mundiales en lo que son herramientas EDA. Aquí en el SIG nosotros contamos con Cadence, otra compañía líder a nivel mundial para lo que es el uso de herramientas EDA. Y actualmente, a partir de este año, ya contamos con la suite de Synopsys. Es interesante porque aquí en el Politécnico, nosotros aquí en el SIG somos los únicos que disponemos de este tipo de herramientas, dado que pueden ser herramientas muy caras. A veces la licencia para poder tener una suite de estas, una licencia anual puede llegar a costar $1 millón, por ejemplo. Pero nosotros aquí en el SIG, como tenemos, bueno, como
institución educativa, tenemos convenios con estas empresas y a nosotros se nos proporcionan por un costo bastante menor. Las empresas apuestan a que proporcionándonos sus herramientas a bajo costo, aquí de alguna forma nosotros podemos capacitar a los futuros ingenieros y desarrolladores que ellos posteriormente van a absorber, y de hecho ya tenemos varios casos de éxito aquí en el sitio. Bien. Antes de que hubieran las herramientas SEDA, los circuitos se diseñaban a mano, se dibujaban manualmente. Por aquí está, vean esta imagen, este es uno de los pioneros ahí en el desarrollo de circuitos integrados. Entonces vean ustedes, se dibujaban en respiradores y en mesas de dibujo, se hacían los trazos de los circuitos, de los PCBs o de los circuitos integrados. Y entonces se desarrollaban las máscaras que después se utilizaban para poder hacer la fabricación, ¿sí? Entonces, bueno, pues en ese momento, cuando inició la electrónica de los circuitos integrados y los PCBs, eran diseños pues sencillos, ¿no? No tenían la complejidad que tienen los diseños actuales. Entonces, bueno, pues eso se podía hacer a mano, ¿no? Entonces las compañías tenían sus salas de dibujo para poder estar dibujando los circuitos. Pero bueno, posteriormente ya con el desarrollo de las computadoras personales, pues poco a poco se fue computarizando, se fue automatizando el proceso de diseño, ¿no? Ya actualmente utilizamos herramientas que como algo así como el AutoCAD, ¿no? Nos permiten dibujar, ¿sí? Lo que son los circuitos y bueno, pues obviamente esto permite hacer automatización y agilizar el proceso de diseño, sobre todo porque actualmente tenemos circuitos integrados que tienen miles de millones de transistores. Entonces vean, por ejemplo, aquí es un dibujo de un sencillo inversor, solo tiene 2 transistores, pero en circuitos muchísimo más complejos ya es imposible querer hacerlo de esta forma, ¿no? Ya el proceso actual requiere que el proceso sea automatizado. Estas herramientas, las herramientas SEDA, fueron desarrolladas inicialmente como proyectos académicos. Y bueno, pues básicamente a principios de los años 80, ¿sí? Surgen los lenguajes de descripción de hardware. ¿Sí? El gobierno de los Estados Unidos, bueno, la industria militar de los Estados Unidos en 1981 arroja lo que es el VHDL, que es un lenguaje para describir circuitos y poder acelerar el proceso de diseño de circuitos digitales, que son los que principalmente han crecido en tamaño en forma importante. Por ahí de 1986, una compañía lanza el Verilog, que es otro lenguaje de descripción de hardware muy utilizado actualmente y que ha tenido un crecimiento también muy importante. Bien, se crean estos lenguajes y posteriormente se tiene lo que es el uso de simuladores. Bueno, pues lo que yo describo aquí, pues es importante simularlo para ver si realmente opera con las características con las que fue planeado. Se desarrollan herramientas de síntesis. La descripción que yo hago con estos lenguajes, estas herramientas lo que hacen es trasladar esa descripción a un equivalente de compuertas lógicas que posteriormente yo puedo mandar hacia el mundo de los prototipos, como son los FPGAs, o puedo mandarlos hacia el mundo del VLSI, es decir, mandar a fabricar un circuito integrado. Hay vertientes para hacer para encaminar este trabajo. Bien. Aparte, también podemos decir que las herramientas EDA son muy útiles para lo que es la creación de las placas de circuito impreso. Uno de los softwares, una de las suites más completas, más eficientes que se utiliza actualmente es un software que se conoce como el Altium, aunque existen otras versiones quizás más menos completas, más económicas, etcétera, como es el Eagle, como es el OrCAD Design, etcétera.
pero todos básicamente lo que hacen es que uno hace primero la captura de un diagrama esquemático, plantea uno cuáles son los componentes y las conexiones de los circuitos. Y posteriormente, este diagrama esquemático se transforma en un diagrama de componentes y conexiones, algo que se conoce como un netlist. Entonces ahí nos dice qué elementos se tienen y cómo están interconectados entre ellos. Y bueno, de aquí obviamente se tiene una vista como esta. Se define un área de trabajo, las dimensiones que va a tener nuestra placa de circuito impreso y todos los componentes aparecen fuera de ese espacio. Todos tienen líneas de interconexión, esos definen las interconexiones físicas entre esos elementos, y lo que se hace es pues ir colocando los resistencias, capacitores, todos los elementos, transistores, circuitos integrados, se van colocando o ubicando en esa placa de circuito impreso y por una combinación de ruteo manual y automatizado, pues ya se llega hasta tener un circuito impreso que va a cumplir con las características de lo que nosotros originalmente hemos planeado. Aquí, por ejemplo, les traigo algunas muestras de placas de circuito impreso que hemos diseñado aquí en el laboratorio de Microse. Por favor. Estas son unas placas que utilizamos utilizando el software de Altium para un proyecto, como parte de un proyecto de sustentabilidad que curiosamente ganó el premio de investigación el año pasado del Politécnico. Lo recibió el doctor Ponciano Jorge Escamilla Ambrosio. Pero bueno, nosotros participamos en ese proyecto. Estas placas se diseñaron justamente utilizando este software, el Altium. Y bueno, pues ya aquí en el sótano hay un área de ensamblado donde hay una máquina de pick and place que nos sirve para montar los componentes de superficie y poder desarrollar aplicaciones, ¿no? Ya cuando se tiene el circuito diseñado, ya ahí se mandan a las compañías unos archivos para que ellos los fabriquen. El software, aparte, permite generar planos, listas de materiales, ¿sí? Y algo muy interesante es que ya el software, como ha mejorado mucho, también incluso nos permite generar vistas tridimensionales de cómo va a quedar nuestro producto. Al final ya no nada más es la placa de circuito impreso, sino se le montan, digamos, digitalmente los componentes para proporcionarnos vistas de cómo va a quedar nuestro circuito. Ya las suites aparte son mucho más complejas porque aparte de todo esto, se puede hacer análisis de generación de calor, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tanto calor se va a generar? Para ver si no se va a quemar la placa de circuito con algún componente que tenga encima, y entonces hay que ver los requerimientos de disipación de calor, las formas de enfriamiento. Entonces, bueno, pues estas son las funcionalidades del software para lo que es diseño de PCBs. Y bueno, pues eso está muy bien. En estos PCBs nosotros montamos nuestros componentes y podemos desarrollar productos. Pero bueno, dentro de lo que son las herramientas SEDA, hay algunas encaminadas para lo que es el desarrollo de prototipos. Como son usando FPGAs. Estos arreglos de compuertas programables en campo que nos permiten generar rápidamente y económicamente prototipos. Es una forma de probar nuestros diseños digitales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una vista del software Quartus que se utiliza para hacer desarrollo con FPGAs de la compañía Intel, que anteriormente era propiedad de Altera, estas ideas, esta tecnología. Existen otras compañías como Xilinx, entonces ahí escucharán tal vez del Vivado y de suites de desarrollo como esas, ¿no? Este es solamente, digamos, un ejemplo. Estas herramientas
digamos, todavía tienen forma de seguir trabajando con diagramas esquemáticos como se hacía antiguamente. Pero, pues ahora lo que hacemos es utilizar o explotar los lenguajes de descripción para poder desarrollar prototipos sumamente complejos. Esas herramientas lo que van a hacer es que van a tomar nuestro lenguaje de descripción de hardware. Aquí hay un ejemplo muy simple de una sencilla compuerta AND. La puedo yo describir en VHDL, la puedo escribir en Verilog. Y el proceso de síntesis es que de las sentencias de descripción de hardware se obtenga, digamos, un equivalente de compuertas lógicas. Por ejemplo, esta sentencia que está aquí en Verilog, bueno, de hecho es esta misma, o esta de VHDL, lo que nos está diciendo es que a la señal C se asigne la operación AND lógica entre las señales A y B. Entonces, eso se traduce directamente en una compuerta lógica. Entonces, el compilador o la herramienta de síntesis transforma el código en su equivalente en compuertas lógicas. Una vez, eso se conoce como síntesis genérica. La herramienta, ¿qué es lo que hace posteriormente? Los FPGAs, que son circuitos programables, configurables, internamente están formados de muchas celdas, de muchas pequeñas celdas configurables que nos permiten almacenar nuestro diseño o pequeñas partes de nuestro diseño en ellas. Aquí, por ejemplo, traigo una placa de desarrollo que tiene un FPGA de Altera Intel de la familia de Cyclone 2. Entonces también no sé si gusten pasarla. Vean cómo los FPGAs vienen usualmente, sí, suelen venir en placas que contienen periféricos como push buttons, switches, pantallas de cristal líquido, puertos USB, displays de 7 segmentos, etc. Trae un conjunto de periféricos para que nosotros podamos desarrollar aplicaciones. Bien, vimos hace un momento que del proceso de síntesis, esa sentencia del lenguaje de descripción se transforma en una compuerta AND. Bueno, pero ¿y eso cómo se configura, digamos, en un FPGA? Bueno, pues la herramienta de diseño, la herramienta EDA, lo que hace es obtener la tabla de verdad de mi circuito combinatorio, y esa tabla de verdad lo que hace es almacenarla en una memoria que se conoce como lookup table. Entonces, vean ustedes, esta es la tabla de verdad de una compuerta AND. Entonces, vean, la función la guardo en una memoria y las entradas funcionan como líneas de dirección de esta memoria. Entonces, vean, esta memoria se comporta como el circuito digital. Eso es lo que se hace en los FPGAs. Los diseños se transforman o se analizan de modo que la parte combinatoria se obtienen tablas de verdad que se almacenan en memorias, en lookup tables, y se identifican los registros o flip-flops que se van a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que tiene internamente un FPGA? No tiene compuertas AND, OR, XOR, inversores, etc. Tiene muchos pequeños elementos configurables que incluyen una memoria para guardar tablas de verdad en circuitos combinatorios y un flip-flop. Aquí una disculpa, dice flip-flip, pero es flip-flop, un pequeño error. Pero los FPGAs internamente para desarrollar prototipos tienen muchos de estos pequeños elementos que tienen una memoria, que ya vimos cómo se utiliza, e incluyen un flip-flop para poder ahí implementar circuitos secuenciales. Entonces, vean, tiene su parte combinatoria y su parte secuencial, e internamente tiene multiplexores que me permiten elegir qué es lo que necesito, la parte combinatoria, la parte secuencial o una combinación de los dos. Bien. Cuando se hace este proceso de mapeo y ya, digamos, se transforma el diseño a lo que, para poderse configurar en lo que sí tienen estos FPGAs o circuitos configurables, viene un proceso que se conoce como place and route. Aquí tenemos una vista simplificada de lo que es un FPGA. Tiene muchos de estos elementos configurables. Cada uno de estos ya vimos que tiene una pequeña memoria y un flip-flop, bueno, aparte de
multiplexores para configurarlo. Cuando hablamos de place and route, el place significa en cuál o en cuáles de estos elementos lógicos es donde voy a configurar mi diseño. Entonces, mi compuerta lógica, vamos a pensar que utilizo este elemento lógico para configurar ahí. Y luego viene un proceso de interconexión o enrutado. Vean, de los terminales, ¿sí? Se hacen las conexiones hacia ese elemento lógico para que el chip adquiera la configuración o la funcionalidad que nosotros planeamos originalmente. Entonces, por eso decimos que esta es una forma de desarrollar prototipos rápida y eficientemente. Bueno, pues ya que el software hizo este proceso, ya después lo que hace es generar un archivo que contiene lo que se llama bitstream. Todos los bits que sirven para configurar al interior de nuestro FPGA. De modo que a través de alguna interfaz yo puedo configurar a mi FPGA o puedo guardar el bitstream en alguna memoria serial cercana al dispositivo y que a la hora de aplicar la alimentación, el dispositivo descargue su configuración de esa memoria serial. También se puede hacer manipulando el puerto JTAG del FPGA, como cuando se utiliza la interfaz USB Blaster. El USB Blaster es una interfaz que lo que hace es convertir el protocolo serial del puerto USB en las señales del puerto JTAG, que es una interfaz muy ampliamente usada para configuración de estos dispositivos o de microprocesadores, microcontroladores. ¿Qué les parece? Entonces, ese es más o menos parte de lo que es el desarrollo de prototipos con FPGAs. Algunos de los trabajos que se han hecho en ese sentido, bueno, por ejemplo, este grupo de profesores y alumnos desarrollaron, utilizando FPGAs, una neurona de Izikievic. Y bueno, pues aquí se ve funcionando, ¿no? Entonces, parte de los procesos de desarrollo que se dan en el laboratorio, ahí se están trabajando algunos temas de circuitos neuromórficos. Bueno, pues aquí se puede ver una materialización. Se desarrolló rápidamente un prototipo que pudieron verificar su comportamiento, y más adelante voy a platicar que ese prototipo que se hizo en FPGA ya se mandó a fabricar en silicio. ¿Por qué es importante mandar a fabricar nuestros circuitos? Porque, como comenta el doctor Barrón, ¿cómo compruebo ya realmente que mi idea, que mi diseño funciona? Pues llevándolo a lo físico, ¿no? Muchos artículos no son aceptados si no pasan por un proceso de fabricación, de medición y caracterización para ver que efectivamente se cumplen con las metas y objetivos de ese planteamiento. Otro ejemplo interesante de desarrollo con FPGAs, bueno, aquí está el doctor Marco Ramírez, él es creador del procesador Lagarto. Entonces, inicialmente el procesador Lagarto, las primeras versiones que se tuvieron fueron en tarjetas con FPGAs parecidas a esta que anda circulando por ahí. Entonces, todos los que han oído hablar de Lagarto, bueno, pues esa es una idea que primeramente se materializó utilizando este tipo de tecnologías. Posteriormente se mandó a fabricar al silicio, pero el primer prototipo fue aquí, usando FPGAs. Entonces vean cómo el uso de software de estas herramientas EDA nos permiten llegar a materializar, ¿sí?, nuestros planteamientos y, bueno, pues comprobar su funcionamiento, ¿no? Si yo modifico una idea, ¿funcionará? Pues aquí puedo desarrollar un cambio y ver si eso sigue funcionando. Si agrupo elementos, esto funcionará como yo deseo, como dice la simulación que debiera ser. Bueno, pues aquí uno puede hacer, digamos, la comprobación. Bien, me pueden interrumpir en el momento que si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿no? Pero bueno, ya platicamos un poco de lo que es el uso de software EDA para desarrollo de PCBs y para desarrollar prototipos del tipo digital. Pero bueno, pues
¿Qué pasa cuando nosotros queremos ir al diseño de circuitos integrados? Queremos materializar nuestra idea, pero fabricando ya un chip en silicio. Como les comentaba hace un momento, nosotros aquí contamos con la suite de Cadence y ya actualmente también hay la suite de Synopsys para lo que es justamente implementar estos flujos de diseño. Vean ustedes que cuando voy a diseñar un circuito integrado, bueno, hay que seguir una serie de pasos como los que están aquí. Empiezo especificando mi diseño, obteniendo las especificaciones. Luego viene lo que le llaman RTL coding, que es describir con lenguajes como VHDL y Verilog nuestro circuito. Luego hay que hacer una simulación funcional. Hay que ver que el circuito se comporte como es esperado. Cuando los circuitos son muy complejos, conviene ver, y las simulaciones pueden ser también muy tardadas, conviene hacer un análisis de cobertura, que también cubrí todas las posibilidades de estimular a mi circuito. Porque hay circuitos tan complejos que cubrir todas sus posibilidades de estímulos al 100% es muy difícil, es complicado. Entonces, a veces se dice, bueno, cubriendo el 60, el 70% o más, bueno, dependiendo, cada quien plantea el porcentaje. Bueno, ya quedó aceptablemente cubierto las posibilidades de estímulos de nuestros circuitos. Si el circuito pasa por estas primeras pruebas, estos primeros pasos en azul, se conoce como el front-end, es la parte inicial del proceso de diseño. A partir de lo que se conoce como síntesis lógica, ahí viene lo que se denomina back-end en el flujo. Igual, aquí en la síntesis lógica, mi diseño aquí se transforma en un equivalente de compuertas lógicas y adicionalmente hay un mapeo donde se traslada a celdas estándar de fabricación. Entonces, cuando yo voy a mandar a fabricar un chip, el fabricante me dice, mira, pues aquí está una colección de celdas estándar, ya están bien caracterizadas por mí, ya son parte de mi proceso de fabricación, y entonces tú las puedes utilizar para formar tu circuito integrado y al final mandarme tu diseño para fabricación. Entonces, eso se hace aquí en la síntesis lógica. Ahorita brevemente vamos a ver un poquito los pasos. Además, adicionalmente, a veces se le agregan un poco de hardware adicional que nos sirve para que cuando se producen las obleas, los wafers, donde están todos los circuitos integrados en las fábricas, se puedan probar cada uno de los circuitos antes de mandarlos al empaquetado. Se prueba si funcionan o no. Los que no funcionan se desechan, ya no es necesario llevarlos al empaquetado, porque actualmente los circuitos son tan complejos que cuesta a veces más empaquetar el circuito que fabricarlo, el pedacito de silicio. Entonces, por eso esto es importante. Se tachan los que no sirven, ya se desechan, y los que sí funcionan ya se mandan a empaquetar. Pero incluso esto se ha vuelto un poco más complejo. Ustedes han visto, por ejemplo, que actualmente los procesadores vienen clasificados. Hay versión i9, i7, i5, i3, por ejemplo. Esto es porque cuando los chips pasan todas las pruebas, adquieren la mayor categoría. Pero si hay algo que no funcionó correctamente, por ejemplo, la frecuencia de operación fue menor que la esperada en algunos chips, pues entonces se puede vender como una versión menor, un i5, un i3, por ejemplo. Si hubo una parte del circuito que no funcionó, bueno, pues esa se deshabilita y todo lo demás puede seguir funcionando. Entonces ya ahora esos procesos de prueba ya son complejos, ¿no? Que la fabricación y el empaquetado son caros. Precisamente para eso sirve este punto de aquí, el ATPG, el Automatic Test Pattern Generation. Es generar justamente esos vectores de prueba para que se chequen los chips en las obleas o en los wafers de silicio justo cuando van saliendo del proceso de fabricación, ahí antes del empaquetado. Bueno, pero pues cuando se obtiene la síntesis lógica, luego también
es necesario hacer unos procesos de equivalencia, hacer un chequeo de equivalencia, porque uno parte por aquí de una descripción de hardware, pero después de la síntesis, eso se transforma en compuertas. Esas compuertas se transforman en celdas de estándar de fabricación. Se les puede agregar el hardware extra para la prueba de los chips en las obleas, etcétera. Entonces, como el diseño va sufriendo muchas transformaciones, antes de empezar el proceso de generación de nuestro chip, es necesario verificar que al final de todas esas transformaciones siga siendo funcionalmente equivalente al diseño original. El diseño que tenemos aquí se le llama también diseño golden, es la pieza de oro inicial. Y después de todas estas transformaciones, se obtiene algo que se conoce como revised o versión revised. Y aquí se compara ese revised, esta última versión, con el circuito original o la descripción original para ver si siguen siendo funcionalmente equivalentes. Si hay problemas, bueno, ahí es posible que haya necesidad de hacer cambios. Bien, el proceso de diseño de circuitos digitales requiere de varios pasos: floor planning, power planning, placement, síntesis del árbol de reloj, enrutado, y luego vienen algunos análisis posteriores que son necesarios antes de mandar a fabricar. Como les comentaba, todo esto empieza el diseño de circuitos integrados digitales a partir de un código fuente. Entonces, ahí hay un código fuente VHDL. Puede ser Verilog. Entonces, uno parte de un código similar a y, como vimos hace un momento, pues hay que hacer un proceso de simulación para ver si este circuito se comporta como uno desea, ¿no? Si no, hay que modificar el código RTL. Pero si junto con eso y con los análisis de cobertura se piensa que ya es una idea suficientemente probada, pues lo que sigue es empezar el proceso de diseño en el silicio. Bueno, primero, ya se simuló y ya se verificó que la idea funciona. Entonces, el código en lenguaje de descripción de hardware primero se sintetiza, se transforma en un equivalente de compuertas lógicas genéricas, compuertas AND, OR, etcétera. Y después eso se transforma en celdas estándar de fabricación. Si aquí aparece una compuerta AND, se busca una celda estándar que tenga esa funcionalidad. A veces no es un mapeo así directo. A veces se juntan 2, 3 compuertas porque hay algunas celdas que ya incluyen ese conjunto de compuertas. Y bueno, pues cuando se hace este proceso, se dice al final que uno cuenta con un netlist, con un diagrama de componentes y conexiones que las herramientas de diseño físico van a utilizar para poder crear al circuito integrado. Entonces, después del proceso de síntesis, bueno, vean, es una versión gráfica de un netlist. Justamente, esta es una herramienta de Cadence llamada Genus. Entonces, vean, aquí nos arroja ya con nombres de celdas estándar de fabricación y conexiones, lo que es el diagrama de nuestro circuito. Aquí lo muestra en forma gráfica, aunque los netlists son archivos de solo texto. Bien. Después de que se hizo la síntesis, ya ven que les comentaba, ¿no? Que bueno, cuando se fabrican los circuitos, se fabrican obleas de silicio, wafers, donde pues no hay un solo circuito, son varios los circuitos. Hay unas máquinas especiales con unas puntas donde los patrones, los de prueba, se inyectan, se obtienen respuestas y se ve si ese circuito funciona. Y va probando cada uno de los circuitos que forman esa oblea. Entonces vean, por ejemplo, aquí hay un monitor donde me dice, los que están en verde están bien, los que están en rojo, esos fallaron, ¿no? Entonces, después de que se hace el corte de estas piezas de circuitos integrados, los que están en rojo se pueden desechar, o si pueden utilizarse de otra forma, se pueden vender como chips de características menores o reducidas. Pero bueno, pues para llegar a fabricar esos circuitos integrados, decíamos hace un momento, ¿no? Partimos de un código RTL, un lenguaje Verilog o VHDL, va a sufrir varias transformaciones
hasta llegar al netlist, que va a permitir hacer el diseño físico. Entre estos dos puntos se hace lo que se conoce como chequeo de equivalencia lógica, ¿no? Lo que comentaba hace rato. Hay que ver que aquí, después de las transformaciones, siga siendo funcionalmente igual a esto. Y ahorita que veamos lo que es el proceso de diseño físico, el resultado también se compara contra este netlist para ver que sigan siendo funcionalmente equivalentes. O sea, este proceso es un proceso más largo que, por ejemplo, el del prototipado con FPGAs, porque aquí mandar a fabricar un circuito cuesta, ¿qué les gusta? $500,000 de pesos, etcétera, por ahí o más, dependiendo de la tecnología de fabricación. Entre más pequeñas son las tecnologías de fabricación, más caro es mandar fabricar un circuito. Entonces, si voy a gastar esa cantidad de dinero, pues tengo que correr bien todo el flujo de diseño para asegurarme de que el resultado final, cuando se fabrique, va a funcionar. Bien. Después de que se hace el proceso de síntesis, que obtengo mi equivalente en compuertas estándar en celdas estándar de fabricación, viene lo que se conoce como diseño físico, es decir, se va a hacer el diseño de cómo va a quedar el circuito en el silicio. Y se empieza haciendo algo que se conoce como floor planning, es decir, se definen las dimensiones que va a tener nuestra pieza de silicio, dejando, por ejemplo, espacios o márgenes para poder ahí poner anillos de distribución de energía, que es justamente el paso siguiente. Ya que definí las dimensiones de mi espacio de silicio, viene algo que se llama power planning, es decir, lo primero que hay que hacer es dotar de energía a toda el área de mi chip. Entonces, en la periferia, en esos márgenes, se forman anillos de distribución de energía. Se tiran líneas horizontales llamadas rieles y líneas verticales llamadas stripes para poder acercar la energía, la alimentación a todas las áreas de mi circuito. Eso es como en una ciudad, ¿no? Se tiene cableado en todas las calles, para ir acercando la energía hacia las casas, y en cada calle puede haber un transformador del que ya se va distribuyendo a cada una de las casas. Más o menos es la idea aquí, hacer una distribución de lo que es la alimentación al circuito. Luego viene un proceso, se hace una colocación temporal, pero viene un proceso que se conoce como síntesis del árbol de reloj. ¿Cuál es la señal más crítica en un circuito secuencial? Que nos interesa que llegue a todos los elementos de conmutación al mismo tiempo para que el circuito sea síncrono, ¿no? Si empiezan a haber delays o retardos entre el reloj que llega a unos flip-flops y el que llega a otros, el circuito se empieza a desincronizar, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso hay un paso muy importante que es la síntesis del árbol de reloj. Hay un debugger o una herramienta que cuando se hace este proceso nos permite ver, bueno, todos estos flip-flops forman un grupo y más o menos todos tienen el mismo retardo o sufre, el reloj que llega a estos flip-flops sufre más o menos el mismo retardo. Por aquí también más o menos, ¿no? Se van formando grupos de registros y flip-flops y bueno, pues esta herramienta me sirve para checar que el reloj se aplique con el menor retardo posible a los elementos de esos grupos, ¿no? Con el objeto de evitar que el circuito se desincronice. Ahí hay un fenómeno que se conoce como clock skew. Entonces, si empieza a haber más retardo en la línea de reloj hacia unos flip-flops que a otros, eso puede generar problemas. Entonces, este es un paso fundamental, es, digamos, el primer proceso crítico que se sufre, la distribución del reloj. Y posteriormente ya viene un proceso en el que se van colocando las celdas estándar de nuestro circuito y se van interconectando para poder formar lo que es nuestro circuito integrado. Todos estos pasos los vamos llevando a cabo utilizando las herramientas SEDA de las que hemos estado hablando en esta plática, ¿no? Finalmente, bueno, dependiendo, me puedo quedar así, con una forma como esta, un bloque que puedo mandar
a una casa de diseño para que junto con otros bloques que diseñan otros formen un solo circuito integrado, como los proyectos estudiantiles. O a mi circuito yo le puedo agregar ya de una vez el marco de interconexión con el mundo exterior. Esto se conoce como un frame de I/O, de entrada-salida. Se agregan los circuitos que van a servir para conectar con el mundo exterior. Básicamente, son buffers de donde aquí de cada una de estas flechitas amarillas va a salir un pequeño hilito para conectar con el terminal físico del circuito integrado. Aquí, por ejemplo, déjenme ver si... Por ejemplo, aquí tengo una memoria EEPROM. Estas ya son muy viejitas, pero están interesantes porque estas tienen la ventanita que permiten ver el circuito integrado. Entonces, con una pequeña lupa, si alguien quiere ver, verán más o menos lo que les estoy comentando. Esto sería la pieza de silicio. De cada una de estas flechitas amarillas sale un pequeño cable que sirve para conectar eso con los terminales físicos del circuito integrado. Eso es parte ya del empaquetado, es algo que se conoce como bonding. Y entonces, bueno, pues así podemos desarrollar una aplicación digital en VLSI. Pero bueno, pues una vez que yo llego a eso, uno podría decir, pues ya llegué a ese punto, ya obtuve el archivo GDS, porque así se denomina el formato que normalmente aceptan las fábricas para que se le envíen los diseños. Antes de eso, este circuito que yo ya obtuve después de un tiempo de trabajo, debe de sufrir un proceso de análisis que se conoce como sign-off. Es decir, hay que ver si lo que terminé de construir cumple con las especificaciones y con los requerimientos que se dan actualmente en la industria. Actualmente hay un término que se conoce como PPA, es decir, los circuitos deben de cumplir con características de power, de consumo, de performance, de desempeño y de área. Entonces, el área normalmente esa se define al principio cuando se hace el floor planning. Pero el consumo y el análisis de tiempos, los delays, los retardos de propagación, se tienen que analizar para ver si el circuito cumple, por ejemplo, con la frecuencia de trabajo a la que fue diseñado. Entonces, si yo especifiqué, el circuito va a funcionar a 100 MHz, estos análisis posteriores permiten verificar o garantizar que va a funcionar esa frecuencia. También se hacen análisis de integridad de la señal, porque bueno, en el mundo digital uno piensa que bueno, los señales van a ser perfectamente cuadraditas, ¿no? Pero en la práctica y sobre todo conforme aumenta la frecuencia, pues uno puede ver que los pulsos ya no son cuadraditos, ya sufren de ciertas distorsiones, digámoslo así, y hay que garantizar que aunque las señales cambien en su forma, sigan siendo interpretadas como unos y ceros. Eso se llama análisis de integridad de la señal. Cuando el chip que yo ya diseñé no cumple con alguna de estas metas, entonces viene un proceso que se conoce como ECO, Engineered Change Order, que significa regresar a modificar algo en el proceso para que al final uno pueda cumplir con los estándares que se habían planteado originalmente. Y si todo ya es correcto, pues ya obtiene uno el archivo GDS2, que es el que se manda a la compañía con un buen cheque para que nos fabriquen nuestros circuitos integrados. ¿Qué les parece? Ejemplos de algunos chips que se han mandado ya a diseñar. El chip que les mostré hace rato, la neurona de Isikievik, que primero se probó como prototipo en el FPGA, ya se mandó fabricar en silicio, entonces ya no debe de tardar en llegar, se esperaba por ahí de febrero, pero creo que sufrió un pequeño retraso la producción, ya no debe de tardar en llegar. El procesador Lagarto, que también es uno de los diseños importantes de nuestro laboratorio, es un chip que también empezó como un prototipo en FPGA, pero que ya después se mandó
fabricar ahí en una colaboración con la gente de Barcelona. Y bueno, pues aquí está la imagen del primer procesador Lagarto ya en silicio, con una tecnología de 65 nanómetros, ¿no? Bueno, pero no nada más podemos generar soluciones de circuitos integrados digitales. También existe un flujo de diseño analógico, porque también hay chips, como por ejemplo el procesamiento neuromórfico, que es un nuevo paradigma ahí en cómputo, utilizar neuronas analógicas para hacer procesamiento. Ese es un área que también se ha estado cultivando recientemente. Entonces, aquí el flujo es diferente, aquí no se empieza de describir un circuito con un lenguaje, sino aquí más que nada, después de las especificaciones, lo que hay que hacer es dibujar diagramas esquemáticos, crear símbolos, hacer simulaciones eléctricas analógicas utilizando SPICE. Se dibujan los circuitos, se hace revisión de reglas, extracción de parasíticos, y ya después de alguna simulación posterior se pueden mandar a fabricar. Por ejemplo, aquí en nuestros cursos, cuando se les enseña este flujo de procesamiento analógico, de diseño analógico, vean, partimos de un diagrama esquemático. Entonces pueden ver que aquí tenemos dos transistores, un transistor P, un transistor N, para formar un inversor complementario, un inversor CMOS. Entonces partimos de un diagrama esquemático y posteriormente generamos un símbolo con él para poder tener varios niveles de abstracción. Porque manejar un diagrama con puros transistores puede ser un diagrama inmenso, ¿no? Entonces se van formando símbolos para poder crear diagramas esquemáticos, digámoslo así, menos complejos. Entonces, por ejemplo, ese inversor CMOS, aquí en este diagrama se le agregan fuentes, cargas, y se puede simular. Entonces, aquí se tiene, bueno, la herramienta genera, ¿sí?, el SPICE necesario para hacer la simulación. Entonces, vean, ese inversor, ven la señal en rojo sería la señal de entrada, la señal en azul sería la salida. Y aquí podemos ver, por ejemplo, de la frecuencia a la que se hizo la prueba, cómo las capacitancias parásitas ya tienen un efecto importante sobre la salida. Ya no se ve perfectamente cuadradita la salida, sino esos elementos parásitos modifican la forma de las respuestas de nuestros circuitos. Y bueno, pues esto es parte de los análisis que tienen que hacerse para garantizar que cuando se manden a fabricar van a funcionar correctamente. Si esto es, por ejemplo, demasiado grande, la constante de tiempo aquí vean, este decaimiento es muy grande, bueno, pues hay que pensar en reducir la capacitancia parásita por alguna técnica para poder mejorar sus características. Después de que se hacen las simulaciones analógicas y estas ya son satisfactorias, ahora vean, lo que se hace es dibujar lo que sería la celda que forma a ese inversor. Y entonces hay herramientas de dibujo que nos permiten hacer trazado de polígonos que corresponden a los distintos materiales de fabricación. Esta línea en color rojo, por ejemplo, es polisilicio, que sirve para formar el aislante que se necesita en las compuertas de los transistores MOS, por poner un ejemplo. Cada color representa un tipo de material y un nivel dentro de lo que es la estructura de un circuito integrado. Porque, bueno, pues los circuitos integrados actualmente están formados de varias capas. En la parte del sustrato es donde están los transistores y todas las interconexiones vienen en las capas posteriores. Algo así como en los PCBs. Saben que pueden tener varias capas. Unas capas son horizontales y otras verticales, y se hace de esa forma para mejorar lo que es el enrutamiento, la interconexión. Y bueno, pues ya se puede llegar, digamos, a tener una versión de circuito final analógico. Las herramientas permiten combinar tanto partes digitales como partes analógicas y poder contar con circuitos de señal mixta.
Como por ejemplo son los convertidores analógicos digitales, digitales analógicos. Por un lado tienen parte digital y por otro lado tienen parte analógica. Hay muchos circuitos que son de ese estilo, es decir, los dos flujos se pueden combinar para generar soluciones de señal mixta. Ejemplos de lo que se ha hecho, por ejemplo, aquí en el laboratorio de Microse. En lo que es el área de cómputo neuromórfico, algunos estudiantes están proponiendo circuitos analógicos a base de transistores para implementar la función de las neuronas. Bueno, pues esto es una idea que ya también llevaron o mandaron a la fabricación. Algunos alumnos se inscribieron en un concurso que le llaman el Chipatón. Entonces, concursaron con estudiantes de otras universidades en el mundo. Se seleccionaron a los mejores y se van a incluir en un chip todos esos trabajos. Y pues aquí hay unos estudiantes nuestros que sí les aprobaron su trabajo y les van a fabricar sus diseños en silicio. En que yo recuerde es gratis. Hay otras ideas para mandar fabricar de bajo costo, procesos, digámoslo así, académicos, donde en vez del costo total, como se juntan varios proyectos en un chip, se paga 1/10 de lo que costaría fabricar ese chip y así, ¿no? O sea, ha tenido sus problemáticas, pero es una forma de mandar fabricar circuitos y poder ya tenerlos de regreso, caracterizarlos y poder escribir artículos ya con datos reales, ¿no? Lo cual le da mucho valor, ¿no? Son gratis y ganas. Sí. Metes el diseño. Sí, metes el diseño y si quedas entre los finalistas, se manda a fabricar. Ya lo mandaron. No recuerdo cuándo se supone que tiene que venir, pero dentro de unos cuantos meses debería de venir. Porque el proceso, cuando uno manda y en general en la industria uno manda un diseño a fabricar, pasa algo así como 6 meses para poder tener ya los circuitos fabricados. Es un proceso largo, no es tan inmediato, ¿no? Y bueno, pues ya casi para terminar, las herramientas SEDA que hemos estado, de las que hemos estado hablando en esta plática para poder llevar a cabo estos trabajos que se desarrollan aquí en el SIC y en la industria en general, pues se imaginarán que ya también están viendo hacia lo que es la inteligencia artificial. Las herramientas ya están apareciendo con versiones que incluyen inteligencia artificial en la aplicación cuando se instala y también con conexión hacia la nube para poder mejorar el proceso de diseño. Actualmente ya hay diseños tan complejos que se ha visto que la inteligencia artificial ayuda en el agilizar el proceso. Las compañías a veces hablan de números tremendos, ¿no? Que se puede incrementar hasta 10 veces la productividad, ¿no? Mejorar en 20% lo que son las características PPA, lo que decíamos hace rato, ¿no? De Power, Performance and Area, ¿no? Por el uso de estas herramientas, ¿no? Entonces, ya las herramientas actualmente, también para PCBs, se usa IA para mejorar la colocación, el enrutado y pues la idea es hacer más rápido y con mejores características el proceso de diseño. ¿Qué les parece? Y bueno, pues eso sería, digamos, todo de momento. No tengan alguna duda o pregunta. Esa es una visión así un poco general del software que solemos utilizar aquí, pero que se utiliza en la industria. Y bueno, pues ya algunas compañías están viendo hacia nuestros estudiantes porque como aquí se les enseña a usar esto, pues les parece interesante que ya llevan el conocimiento de esas herramientas, porque a veces los estudiantes podemos llevar todo el conocimiento, pero ¿sabe usted utilizar estas herramientas de corte industrial? No, sí, el siguiente, ¿no? Porque a veces es importante también saber usar estas herramientas de diseño, ¿no? ¿Qué les parece? Muchas Gracias. gracias. Yo, sobre todo un comentario de la última diapositiva. Esto, como pueden ver,
la inteligencia artificial está penetrando en todos lados. Las herramientas cada vez se están presentando precisamente con esas características. Y bueno, no nada más hay que saber usarlas, hay que saber hacerlas. En alguna ocasión, cuando se hizo este comentario de que lo quiero hacer, si podemos hacer herramientas, pues es muy difícil, claro. Si no se intentan las cosas, todo es imposible imitarlas. No se intenta. Hay que intentarlo, ya sea en proyectos, hay que también no nada más saber las cosas, hoy ya tenemos la IA, la podemos usar para hacer IA. La IA haciendo. Entonces, sí. Yo creo que ese tipo de cosas ponen una perspectiva muy interesante de que las cosas están transformándose de una manera muy rápida. ¿Verdad? Apenas nos estamos adaptando y aprendiendo unas cosas, cuando ya vienen las otras. Bueno, pues tenemos que ponernos en eso. De atrevernos, no nada más diseñar, sino fabricar, tipo de cosas. Aquí en sí, como ya les decía, hay opciones. Uh-huh. Solamente vamos a ver si algo funciona, si está fabricado. ¿Sí? Porque a nivel conceptual, sí, jala muy bien, pero la idea es que ya hecho para ver el detalle fino que a lo mejor no lo concebimos, ahí está, ¿verdad? Ahí está el punto, ¿no? Entonces, y el impacto, digamos, de todo esto que se ha hecho, que la humanidad ha gastado muchísimo tiempo en desarrollar conocimiento, pues ahora hay que aplicarlo. Todavía hay unos profesores que no lo siento, estamos viendo todo lo que está teniendo, el impacto y lo importante que es ya desarrollar industria. Como sociedad, no más en México, en toda Latinoamérica, estamos atrasadísimos. Hemos estado dormidos, ¿no? Pero hay que despertar. Muchísimas gracias. No sé si esté el diploma. ¿Sí? Por favor. Pues se lo vamos a pedir, por favor, aquí a Jorge. Sí. Bien. Es tan amable. Por favor, No. Es que somos los anfitriones de sí, muchas gracias. Bueno, a nombre del doctor Juan Humberto Sosa para el maestro Osvaldo Espinosa Sosa, una constancia por su conferencia Herramientas para el Desarrollo de Sistemas Digitales y Analógicos dentro del Seminario Matemáticas Computación Ciudad de México, 19 de marzo del 2026. La técnica al servicio de la patria, muchas gracias. No, al contrario. Gracias, Jorge.